Hebreos capítulo 1 y verso 3. Estaremos hablando sobre el extremo poder de la palabra de Dios. Yo traté de conseguir una palabra que hablara del poder que hay en la palabra del Señor y que hiciera ese énfasis en que no es cualquier poder, sino que es un super, si pudiéramos decirlo de esta manera, un superpoder el que existe en la palabra del Señor. Gloria a Dios por los que lo creen. ¿Cuántos creen que la palabra es poderosa? Bueno. Hebreos capítulo 1 y verso 3 dice así: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas, ¿con qué? Con su palabra, pero no cualquier palabra, palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más esta mañana maravillosa en la que nos reunimos, Señor, para adorar y bendecir tu nombre, para descansar en tu presencia, Señor, para entrar en tu presencia y recibir de tu gloria, precioso Dios. Gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de adorar y bendecir tu nombre con todo nuestro corazón. Hemos gritado, Señor, hemos cantado, hemos exaltado tu nombre, precioso Dios. Pero en este momento, Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, precioso Dios, tu instrucción que nos da, oh Dios, guía, que provee a nuestros corazones, Señor, esas soluciones que nosotros necesitamos, esas respuestas, Señor, a nuestras preguntas, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, hoy nos sometemos al poder de tu Espíritu Santo, Señor, a ese espíritu y esa vida que hay en tu palabra. Bendito Dios, háblanos, abre nuestro entendimiento, Padre bendito, para que podamos captar, bendito Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo que tú nos estás hablando. Y de esa manera, Señor, sea alterada nuestra manera de pensar, bendito Dios, y así nuestra manera de vivir. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno. Se escriben hoy día, mis hermanos, y a lo largo de la historia se han escrito muchos libros que han comenzado de pronto muy bien. Y si hablamos de esta época, hay libros que se escriben que son de autoayuda, por ejemplo, o por ahí escuché de un muchacho que escribió un libro que decía: este libro no es de autoayuda, sino que es un libro de cómo ayudar para ayudar al que quiere ayudar a los demás, ¿verdad? Y de eso se trata supuestamente el libro, y no lo voy a juzgar porque no lo he leído. Tengo entendido que el joven que lo escribió, el hombre que lo escribió, es un creyente del Evangelio. Entonces, y se escriben toda esta cantidad de libros, hermano, que pasan por las librerías y son los llamados best sellers, ¿verdad? Y están ahí los publican como cuando alguien saca algo nuevo en cuanto a la música, y los promueven para la gente que le gusta la lectura. Y cuando vemos que estos libros están ahí, realmente un tiempo más tarde, creo que aproximadamente un año más tarde, estos libros que un día fueron tan populares terminan en la mesa de las ofertas. Es decir, los tienen que poner, bueno, ya costaba, qué sé yo, por decirle algo, $35, porque es el libro más nuevo y es ahora mismo el más vendido. En un año más tarde los están vendiendo por mucho menos de lo que costaban. Es más, algunos de estos libros terminan en la basura, hermano. O dicen: no, esto no se vendió más, bueno, no podemos hacer nada con ellos, tírenlos. Y los tienen que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque todo conocimiento humano, y lo hemos aprendido acá, realmente se termina, tiene un límite. La gente dice: bueno, yo esto ya lo supe, esto ya lo leí, muy bueno el concepto, aprendí de pronto algo, pero hasta ahí llegó.
no hace realmente el trabajo que hace la palabra de Dios. Entonces la Biblia, hermano, no es un libro cualquiera. Yo le he platicado aquí que ha trascendido de una manera impresionante. Lo han querido destruir y no han podido destruirlo. Lo han querido detener. Han hecho infinidad de cosas para detener la palabra de Dios y no han podido hacerlo porque no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene vida. Es un libro que transmite la vida de aquel que cree en Dios, hermano, y lo lee con fe y lo recibe con fe. Su vida puede ser transformada. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Entonces, todo conocimiento humano pasa, pero la palabra de Dios permanece. ¿Por qué la Biblia ha sobrevivido? ¿Por qué la palabra de Dios sigue siendo la misma, hermano? Miren, no sacaron sí sacan versiones más modernas porque el idioma es algo que va cambiando. Yo no sé si usted sabía, pero el español que se hablaba 500 años atrás no es el mismo que hoy nosotros hablamos. Es muy posible, de hecho le comentaba a los hermanos en una ocasión, a algunos hermanos, no me recuerdo dónde, pero le comentaba que en una ocasión, no sé si se acuerdan de, alguien conoció al pastor Menchaca. Pastor Menchaca nos enseñó una Biblia que era de, no sé, hermano, de 1900, no me acuerdo, pero era así bien, creo que de 800 creo que era. Y cuando nos enseñó la Biblia y empezamos a leerla, era en español y yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque el idioma ha ido evolucionando. Entonces lo que ha cambiado realmente es la manera en que se explica. De hecho hay una Biblia, una versión muy buena que se llama Traducción al Lenguaje Actual, que es muy, muy entendible esa Biblia. Yo cuando veo algo en versiones más viejas y luego digo, voy a revisar la otra y reviso la versión más adecuada o a este tiempo y me doy cuenta que puedo entender mucho mejor de lo que se dice en las versiones anteriores. Entonces le explico esto para que veamos nosotros cómo una vez más se sigue predicando y se sigue enseñando de la misma Biblia que se utilizó hace mucho tiempo, hermano, desde que se terminó de escribir, y sigue siendo la misma palabra la que transforma las vidas de aquellos que nos hemos expuesto a ellas, hermano. Es impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, fíjese, veamos dos razones. ¿Por qué la Biblia no ha desaparecido? ¿Por qué la palabra de Dios permanece, hermano? Porque tiene vida. Porque es un libro que contiene vida. Veamos Hebreos capítulo 4 y verso 12. Hebreos 4:12. Lo tiene, me dice amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo era niño, yo fui desde muy niño a la iglesia. Y yo me recuerdo que yo era muy... de alguna manera me interesaba mucho el mensaje. Regularmente los muchachos a cierta edad pues oyen que alguien está predicando y no le ponen mucha atención. Yo era de los que le ponía atención a lo que se estaba predicando. Y a veces yo no entendía por qué, mientras el predicador estaba hablando, yo empezaba a sentir como que tenía ganas de llorar. Yo decía, pero ¿por qué tengo ganas de llorar? Sí, no hay nada, pero realmente era al escuchar la palabra de Dios. Algo estaba haciendo la palabra de Dios en mi vida, porque la Biblia dice que parte, esa espada de dos filos que parte el alma, hermano. Algo sucede dentro de nosotros cuando nosotros tenemos esa hambre de recibir de la palabra de Dios. Cuando usted y yo abrimos nuestros oídos, Dios está interesado en hablarnos. Cuando nosotros entramos en una rutina simplemente donde decimos, bueno, voy a ir al servicio y ya sé que después de los cantos viene la ofrenda y después de la ofrenda se sube el pastor a predicar y después todos nos vamos.
Cuando nosotros hacemos las cosas de esa manera, es posible que nos vayamos sin haber recibido lo que necesitábamos. Pero cuando nosotros tenemos una intención de recibir de la palabra de Dios, hermano, no importa que sean los mismos versos, no importa que sean las mismas historias y hasta todavía el pastor le cuente las mismas anécdotas que usted ha escuchado por algún tiempo ya, Dios hablará a su vida porque usted quiere escucharlo a Él, porque hay en su corazón un anhelo genuino de escuchar la voz de Dios. Dios hablará. ¿Por qué? Porque es viva, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Parte el alma, parte el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, dice la palabra, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. A veces Dios puede mostrarnos algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. A veces Dios, a través de su palabra, puede hablarnos en algo que solamente nosotros sabíamos que estaba en nuestro corazón, o aún que no nos habíamos dado cuenta. Dios puede hablarnos a veces y decirnos: lo que está pasando contigo es que eres orgulloso. Y nosotros pensar dentro de nosotros y decir: wow, eso yo no lo había visto. Yo no me había dado cuenta que realmente yo era orgulloso. A veces nosotros podemos formarnos un concepto de nosotros mismos y decir que somos buenos en algunas cosas, y de repente viene la palabra y nos habla y nos descubre a nosotros mismos y nos muestra, nos pone como un espejo. Así es realmente. Nos pone un espejo y dice: yo quiero que te mires. Porque una vez más, hermano, a veces nosotros buscamos vernos nosotros en otras personas. Y cuando nos vemos en otras personas, puede haber una diferencia, porque a veces nos vamos a ver en alguien que posiblemente consideramos mejor que nosotros y decir: bueno, yo necesito de pronto mejorar en esto. O a veces la tendencia va a ser a buscar a uno que se porta mal y ver uno que se porta mal para decir: ah, ya ven, yo no soy tan malo, yo soy bueno, porque aquel es el malo. Pero cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, nos exponemos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, allí es donde nosotros podemos observar, y ahí es donde el Señor discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, nos muestra, las abre y nos las pone delante, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos corregir y decirle: Señor, sí, yo reconozco que este es el problema que tengo y necesito que tú hagas la obra en mí. Yo creo que tu palabra me puede cambiar. Yo creo que tu palabra puede quitarme a mí una costumbre. Yo creo que tu palabra puede quitarme a mí un mal hábito. Yo creo que tu palabra puede transformar mi carácter, porque tú eres poderoso para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es maravilloso. Número 1, porque tiene vida. Número 2, porque es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada, hermano? Porque esa es la diferencia entre los libros y los escritos de la gente y la palabra de Dios, que la palabra de Dios es inspirada. Yo les platiqué en una ocasión que me tocó hablar con un muchacho que no creía en la Biblia, y comenzamos a hablar en el gimnasio, y él me preguntó a qué me dedicaba, y yo le dije: soy pastor. Y entre las pláticas de repente me dijo: mira, yo no creo en la Biblia. Y le dije: ¿por qué? Porque la escribieron hombres, me dijo. Es más, búscalo, me dijo, ahí está en Google toda la explicación. Y yo le dije: mira, tú y yo nos parecemos en el sentido de que los dos tenemos fe, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque yo creo en la Biblia, que ciertamente la escribieron hombres, pero yo creo que fue inspirada por Dios. Ahora, tú también tienes fe, porque tú no sabes quién fue el que escribió lo que tú leíste en Google. Tú le crees más a Google que a la Biblia. Le crees más a algo que existe hace poco tiempo que lo que se escribió hace
miles de años y todavía sigue estando vigente, porque la palabra de Dios no pasa de moda. Es más, sigue siendo el libro más vendido en el mundo. No hay ningún libro que le haya ganado a la Biblia. Eso es impresionante. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, la palabra de Dios es inspirada, hermano, por el Señor. Cada capítulo, cada palabra, cada letra de la Biblia son de inspiración divina. La palabra es viva y da vida y tiene la capacidad de producir en el ser humano un nuevo nacimiento. Es decir, nosotros nacimos ya con la naturaleza de pecado, ¿verdad? Nuestros antepasados nos heredaron eso. Ellos fallaron, pecaron delante de Dios, y usted conoce qué fue lo que sucedió. Entonces nosotros ya nacemos así. Entonces tiene que ocurrir en nuestras vidas un nacimiento nuevo. Un nacimiento. ¿Por qué? Porque la semilla que se puso para que usted naciera era una semilla que estaba corrupta, es decir, que tenía corrupción. Entonces, para ser nacido de nuevo, recuérdese que Adán es el primer hombre, y luego hay un postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no nació por voluntad de hombre, sino que nació por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que puso la semilla. Entonces, la palabra hecha carne vino y habitó entre nosotros y nos enseñó, nos dio la interpretación de lo que era el Antiguo Testamento, hermano, y nos mostró la gloria de Dios. Ahora, esa palabra que nosotros recibimos es una semilla que a nosotros nos hace nacer de nuevo. Ya no una semilla como la que nos hizo a nosotros naturalmente, sino una semilla espiritual que viene a provocar en nosotros un nuevo nacimiento que nos hace nuevas personas. ¿Por qué cambiamos, hermano? No porque nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad, no porque nosotros queremos cambiar, sino porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, nuestros pensamientos, de cambiar el rumbo de nuestras vidas, de transformar nuestras prioridades, hermano. Lo que antes era importante para nosotros va dejando de ser importante cuando recibimos la palabra de Dios. Cuando entendemos las cosas espirituales, hermano, y las cosas eternas, las cosas de este mundo empiezan a disminuir en importancia. No sé si me voy a entender. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios produce en nosotros un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23, lo tiene, me dice amén. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que nosotros hemos nacido dos veces, hermano. Déjelo repito. Nosotros hemos nacido, hoy vamos a ser llamados para que todo aquel que no ha nacido de nuevo se venga y acepte a Cristo y nazca de nuevo una vez más. Pero nosotros somos personas que hemos nacido dos veces. Por supuesto, esto es difícil de entenderlo. Cuando nosotros le decimos a la gente es que nosotros somos nacidos de nuevo. Me recuerdo con todo respeto mi suegrita, a quien quiero mucho. En una ocasión ella no sabía, cuando yo empecé a ser novio de mi esposa, yo andaba descarriado, hermano, andaba más perdido que el hijo de la llorona. Entonces, me recuerdo que yo le había platicado a mi esposa que mi fe partía del Evangelio. Yo venía de una iglesia cristiana evangélica, aunque en ese tiempo no asistía. Entonces ella ya lo sabía, y lo sabía creo que su hermana. Entonces estábamos platicando un día, y de repente mi suegra empezó, no sé qué comentario hizo de la iglesia evangélica en ese tiempo, y dijo, y como ellos dicen que nacen de nuevo, dijo así, ¿verdad? Y yo me quedé así como serio, y
me sonreí un poquito y me recuerdo que mi cuñada le dijo, mami, César es evangélico. Y me dice, ay, perdone, perdone. Pero realmente es difícil para las personas que no han estudiado la palabra entender cómo se produce, cómo es que esto sucede, cómo es que esto pasa. Es más, puede uno ser religioso, es más, puede estar en el evangelio y no entender realmente cómo esto sucede. Lo bueno de esto es que no lo tenemos que entender todo, hermano. Simplemente tenemos que tener fe y Dios hace la obra en nosotros. Si lo podemos comprender, qué bueno, pero si no lo podemos entender, simplemente rindámonos a la palabra del Señor, a lo que Él nos dice, y nuestras vidas serán transformadas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, no se puede nacer de nuevo, no se puede nacer de nuevo si no es a través de la palabra del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y verso 2. Y esta es la historia de un hombre que se acerca a Jesús. La Biblia dice que vino a él de noche porque tenía dudas, así como que tenía un buen concepto de Jesús, pero recuérdese que los fariseos eran enemigos de Jesús. Entonces él quería acercarse, y como quería acercarse, entonces buscó la noche cuando nadie lo viera. Era uno de esos creyentes de la secreta, ¿verdad? De esos que me acuerdo que en Guatemala habían unos que, como regularmente el cristiano allá en Guatemala se destacaba por ir con la Biblia aquí, ¿verdad? Bajo el brazo. Iban con su bibliona así de esas, bueno, no existían las de estudio todavía, pero ahí iban con su Biblia. Y algunos que recién se convertían, cuando veían que sus amigos estaban en la esquina, la metían en una bolsa de país, hermano. Era un supermercado que existía allá, y la metían ahí y la envolvían bien y iban con la bolsa así para que no los vieran que iban para la iglesia, ¿verdad? Algo así era lo que estaba sucediendo con Nicodemo. Pero vea lo que dice el verso 2. Mire lo que le dijo este hombre a Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Note, Nicodemo llega y le dice, yo sé que tú has venido como maestro, o sea, no vengo de noche porque implícitamente, aunque no lo dice la Biblia, vengo de noche porque realmente estoy así como en duda. O sea, yo he visto las señales que has hecho, yo sé que eres un buen maestro, pero tengo algunas dudas de lo que aquí está pasando. Entonces el Señor le dice, hey, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. No puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el gobierno de Dios. No puedes ver los beneficios que hay en el reino de Dios si no naces de nuevo. No puedes entrar en ese reino si no naces de nuevo. Entonces, este hombre, hermano, que no era cualquier persona, era un fariseo, era alguien que conocía perfectamente la ley, era alguien que había estudiado la escritura, se la sabía prácticamente de memoria, todo lo que se había escrito hasta ese momento. Este hombre comienza a pensar, y yo me imagino que le apareció por ahí una nube, ¿verdad? De esas así, del pensamiento que le ponen en las caricaturas, y comenzó a imaginarse cómo era entrar siendo viejo al vientre de la madre y luego volver a nacer, porque eso fue lo que él se imaginó. Eso fue lo que él pensó. Este maestro de la ley, este maestro de Israel, este maestro de la palabra, escrita hasta ese momento, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Es necesario que nazcas de nuevo. Ahora, Jesús le recuerda a Nicodemo que él es un maestro y que a pesar de tener conocimiento de la letra, realmente no comprendía el poder que había
en la palabra y el espíritu que contiene la palabra de Dios. Vea lo que dice los versos 8 al 10. Véalo conmigo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Yo le decía a los hermanos anoche que si a mí me da esta respuesta Jesús, me quedo igual que Nicodemo. Porque Jesús, él está preguntando cómo es el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Y la respuesta de Jesús, entre otras cosas que le dice ahí, le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo dice: no entiendo qué es lo que pasa. Y entonces Jesús le dice: tú eres maestro en Israel y no has entendido las cosas. Y a veces, hermano, nosotros podemos obtener mucho conocimiento, podemos llenarnos de letra, podemos llenarnos de versos bíblicos y podemos aprender muchas cosas, pero si nosotros no dejamos que esa palabra haga un efecto en nuestras vidas, ¿cómo? Teniendo fe. ¿Cómo? Poniéndola en práctica, luchando todos los días por poner en práctica lo que la palabra nos enseña. Entonces no va a ocurrir el cambio, entonces no vendrá, no comprenderemos realmente el porqué de la palabra de Dios. Hermano, mire, yo me pudiera dedicar a muchas cosas, de veras, me pudiera dedicar a diferentes cosas que en otro tiempo yo he hecho, pero yo disfruto hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que la palabra de Dios tiene poder, que así como transforma mi vida, también puede cambiar la de todo aquel que se expone a ella. Lo que yo hago en esta vida, hermano, me llena de mucha satisfacción el poder anunciar el evangelio, la palabra de Dios que transforma. A lo largo de estos 25 años que llevo sirviendo a Dios, he visto cómo personas han sido transformadas, han sido cambiadas por el poder de Dios, hermano. Y yo no sé hasta dónde Dios me dé la oportunidad, pero yo no dejaré de hacer esto, hermano, porque sé lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Yo sé que estas no son palabras que simplemente digo algún efecto. Es que el viento sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. No sabes cómo ocurre. No puedes ver. Simplemente el viento usted lo ve soplar y de repente está soplando a un lado y usted no sabe realmente dónde se originó, de dónde empezó y dónde va a terminar, hermano. Pero si ve los efectos que causa el viento. Entonces el nuevo nacimiento no es algo que se da simplemente en el día que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, sino que es un proceso donde nosotros nos exponemos a ese espíritu, ese viento, el dunamis, eso que tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestras vidas, hermano. Mientras más usted se expone a la palabra de Dios, más usted está creciendo en el Señor. Al principio se está produciendo en usted y en mí ese nuevo nacimiento, y luego vamos en un crecimiento donde nosotros podemos dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero realmente Jesús lo que estaba haciendo era citándole la escritura. O sea, Nicodemo podía decir: Señor, yo no entiendo lo que me estás hablando, yo no sé de lo que me estás hablando, tú eres un maestro, tú has leído la palabra, pero no has entendido realmente lo que la palabra te estaba diciendo. Ahora, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo y cuál verso de la Biblia o cuál pasaje de la escritura le estaba citando Jesús a Nicodemo?
Ezequiel 37. Vaya conmigo, por favor. A Ezequiel 37, versos 1 al 4. Lo tiene, me dice amén. Ezequiel 37, 1 al 4. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora a mí me encanta esto, hermano, porque usted se imagina un profeta que lo mandan a predicar a un cementerio, por decirlo de esta manera, hermano. Si aquí uno se siente así como que cuando la gente está muy cansada, ¿verdad? Así como qué sé yo, vienen así como achicopalados, como dirían en México, o con sueñito, así como que, uno se siente, imagínese usted ponerse a predicar a un montón de huesos secos, hermano. Imagínese usted, este hombre que le digan, él era un predicador, era un profeta, era alguien que hablaba de parte de Dios. Entonces en esta visión que él tiene, el Señor le muestra estos huesos secos y le dice, háblale a los huesos secos. Comienza a profetizar sobre ellos. Entonces hay que tener fe para creer que unos huesos secos en gran manera, hermano, van a recibir de lo que uno está hablando, de lo que uno está diciendo. Y a veces nosotros nos podemos sentir de la misma manera cuando le hablamos a alguien de la palabra del Señor y parece que usted le está hablando a un hueso seco, hermano. Usted hasta le mira cara de fémur ahí, ¿verdad? Fémur es el hueso más grande del esqueleto. Entonces, y usted se queda y dice, ¿será que me entendió? ¿Será que me escuchó? Y Ezequiel, hermano, se queda ahí parado. Y cuando el Señor le dice, tienes que profetizar sobre estos huesos y tienes que decirles, huesos, oigan palabra de Dios. Hermano, cuando usted le hable a alguien, no importa qué tan seco usted lo mire, háblele la palabra de Dios. Cuando usted le hable a sus hijos, no importa la actitud que tomen o la cara de hueso seco que tenga, usted sígale hablando la palabra, porque la palabra es poderosa. Y aunque no le diga exactamente esto, hermano, pero usted va a comenzar a ver el efecto. ¿Por qué? Porque no es lo suyo. Si usted le dice sus conceptos, si usted le da sus consejos, lo que usted piensa, la sabiduría que usted ha adquirido a lo largo de los años, posiblemente eso le puede ayudar un poco. Pero lo que va a traer vida a ellos, hermano, a las personas que nos escuchan, es pronunciar la preciosa palabra de Dios, porque en la palabra hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, la palabra de Dios, hermano, causa orden y renovación en aquellos que escuchan. Y no importa qué tan secos estén, no importa qué tan muerto esté uno, hermano, la palabra de Dios trae vida a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no había absolutamente ninguna esperanza para estos huesos, hermano, pero Dios le dijo, habla. Y cuando Dios dice habla, hermano, nosotros debemos obedecer. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente Dios le dice, háblale a esta persona. Señor, pero no tiene cara de que me vaya a recibir. Háblale de todas maneras. Señor, pero parece como que ni siquiera me quiere escuchar. Háblale de todas maneras. Habla la palabra. Háblale a los huesos secos. Y mire lo que sucede en el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ahora yo sé que usted ha leído de pronto este pasaje, hermano, pero dice la Biblia que empezó, porque los huesos no era que estaban esqueletos así todos en orden y sentaditos en una silla y listos para oír la prédica que iba a dar Ezequiel, ¿verdad? Esos eran huesos así, hermano. Por ahí había uno parado así entre el montón y era una cosa impresionante de huesos solamente. Pero cuando empezaron a oír la palabra de Dios, cuando Dios comenzó a hablar a través del profeta Ezequiel, la Biblia dice que esos huesos en la visión de Ezequiel comenzaron a juntarse, comenzaron a ponerse en orden. Y eso es lo que la palabra de Dios debe hacer en nosotros. La palabra de Dios viene a poner orden en nuestras vidas. La palabra de Dios viene a poner orden en nuestra casa. La palabra de Dios viene a poner orden, hermano, en su iglesia. La palabra de Dios debe hacer es porque ese es el motivo por el que el Señor la dio. Debe traer orden, hermano. Si hay algo que necesita orden en nuestras vidas, es la palabra de Dios la que nos va a decir cómo. Y a veces, mire, a veces a nosotros como pastores, como predicadores, nos toca decirle a las personas: mira, esto está desordenado en tu vida, necesitas arreglarlo. Y hay personas que en lugar de recibirlo se enojan. ¿Qué? Yo jamás, ¿verdad? Y se molestan en lugar de recibir la palabra, hermano. Y mire, la Biblia dice que nosotros debemos gozarnos cuando Dios nos corrige, porque eso quiere decir que somos hijos. El que no recibe corrección es porque no tiene padre, no tiene quien lo corrija. Pero nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos al Padre Celestial que nos ama, y al que toma por hijo, la Biblia dice que Él lo corrige y hasta lo azota, hermano, a veces. Entonces nosotros debemos recibir la corrección de Dios. ¿Por qué? Porque trata de poner orden en nuestros pensamientos. A veces hay pensamientos que son desordenados. Necesitamos cambiarlos y meter el pensamiento de Dios en nuestra mente para que así nosotros podamos caminar de una manera recta. Nosotros caminamos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente, hermano. Lo que hay en nuestra mente es lo que realmente nos va a guiar a cómo nosotros vamos a actuar en nuestra vida y cómo nosotros vamos a caminar. Y nuestros pensamientos, como nosotros venimos de semilla que era corruptible, hermano, que estaba llena de un montón de cosas, entonces nuestros pensamientos tienen una tendencia al mal. Yo sé que de pronto a veces cuesta reconocer eso, pero nuestros pensamientos de continuo, dice la Biblia, van hacia el mal. El hombre tiene esa tendencia de irse por lo que es malo, por lo que es incorrecto. Es más, el hombre tiene la tendencia de empezar a llamar a lo que es malo bueno, hermano, y a lo bueno malo. Se opone a alguien al aborto y ¡ay! Miren lo que están haciendo. Alguien dice que está a favor. Hoy vi a un artista que sacaron ahí que esta mujer está a favor del aborto, y eso lo exaltan, hermano. Es una cosa impresionante. ¿Por qué? Y ahora, impresionante no tanto porque realmente ese es el corazón del hombre. ¿Qué necesita el hombre? Recibir de la palabra de Dios para que sus pensamientos sean limpiados con la palabra del Señor, y entonces su manera de pensar pueda ser transformada. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. La palabra del Señor trae espíritu a lo que ya estaba muerto. Verso 9 dice: y me dijo, profetiza al espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué era lo que quería explicarle Jesús a Nicodemo, hermano? Lo que usted y yo acabamos de leer. El que no reconoce a Cristo Jesús realmente no ha nacido de nuevo. El que no se ha expuesto a la palabra de Dios realmente no puede experimentar el reino de Dios si no nace de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento, sin una exposición a la verdad de que Cristo es el Señor y que Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos trae vida a nosotros? ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento en nosotros? La palabra, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted y yo estábamos muertos en pecado. Nosotros estábamos como esos huesos secos, hermano, en gran manera la mayoría de nosotros. Y sin embargo, cuando el Espíritu de Dios comenzó a soplar, cuando el Espíritu de Dios comenzó a soplar a través de la palabra, no simplemente a través de la oración de alguien, no un evangelista que vino y le puso la mano y usted cambió, no un ministro que vino y oró por usted y desde entonces su vida cambió. Eso pudo haber traído una pauta, pero lo que realmente transformará nuestras vidas es la exposición continua a la palabra bendita de nuestro Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Eso es lo que va a traer a nuestras vidas el cambio. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ¿has leído Ezequiel 37? Aunque no existían en ese tiempo los números, ¿verdad? Eso se hizo para el estudio recientemente. Pero no has leído la palabra. Tú eres maestro, tú enseñas esto. ¿Qué enseñas realmente cuando hablas de estas cosas? ¿Qué le has dicho al pueblo? No estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo. No entiendes que el nuevo nacimiento se da de una manera que no comprendes. Pero cuando se habla la palabra, algo está sucediendo. Hermano, aquí hay cosas que nosotros no podemos ver. Por eso es que cuando yo oro antes de comenzar la enseñanza regularmente, y no lo hago simplemente por religión, no lo hago de manera religiosa. Realmente le estoy diciendo, Señor, sopla sobre esta palabra. Que esta palabra llegue y penetre en el corazón suyo y en el mío también. Que mientras escucho yo esto, realmente ese espíritu está entrando en mi vida y está produciendo algo dentro de mí, está produciendo esa vida que yo necesito para seguir adelante, hermano. Porque hay muchas cosas a las que nosotros nos vamos a enfrentar durante la semana, hay muchos desafíos que nosotros vamos a enfrentar. Necesitamos de esa palabra que a nosotros nos ayuda a seguir adelante y a seguir confiando en el Señor. Necesitamos decir lo que dijo Cristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que me puede faltar el pan, pero si tengo la palabra de Dios, tengo promesa y eso me alimenta para seguir adelante. Si se me acaba algo, no me suicido porque ahí se acabó la vida. No, yo dependo de lo que la palabra del Señor me dice y eso es lo que me fortalece para seguir adelante. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermanos, yo creo que podemos nosotros pensar si en nuestras vidas hay algo que está seco. Porque a veces no es que nosotros estamos secos completamente, ¿verdad? Pero a veces hay cosas de nuestra vida espiritual que se pueden ir muriendo. Y nosotros tenemos que identificar eso. Si usted en un momento dado pierde el deseo de orar, algo se está muriendo. Si usted en un momento dado pierde el deseo de asistir a la iglesia, perdóneme, pero a usted se le está muriendo algo. Si usted en un momento dado pierde el deseo de servir a Dios, hermano, de honrar a Dios,
entonces algo se está muriendo. Si usted le hablaba antes a la gente de la palabra de Dios y ahora ya no lo hace, perdóneme, pero algo posiblemente se murió en usted. Pero para eso es la palabra de Dios, para traer vida y revivir aquello que ya se había muerto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, posiblemente Dios hoy nos está hablando a nosotros para que nos autoexaminemos. Vamos, ¿dónde nosotros tenemos algo que está muerto, hermano? ¿Dónde hay algo de nuestra vida espiritual que está como esos huesos secos que no tienen vida y que necesitan oír de la palabra de Dios para ser revividos, reanimados una vez más? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, hermano, cumple su propósito. Es importante que nosotros no nos cansemos de hablar la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, se lo leo yo, versos 10 y 11. Me encanta este verso, hermano. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y a mí me gusta esta ilustración que el mismo Señor usa a través del profeta Isaías, hermano. Porque la lluvia que cae, que desciende del cielo, esa misma lluvia nunca se levantará y comenzará a llover para arriba de regreso. Bueno, ya vine, ya me voy. Sino que dice la Biblia que va a hacer que la tierra produzca. La nieve que cae nunca volverá. Nunca he visto yo nevar para arriba, hermano. Nunca lo he visto y usted tampoco, ¿verdad? Va a provocar algo en la tierra que haga que exista fruto. Entonces dice: así será la palabra que sale de mi boca. Puede estar lloviendo y nosotros no saber cuál es el propósito de esa lluvia, o ni siquiera poner atención de para qué está cayendo esa lluvia, hermano, hasta que miramos que de repente comienzan a salir flores y de repente comienza a haber fruto. ¿Por qué? Porque esa lluvia cumplió el propósito por el cual había sido enviada a la tierra. Entonces la palabra es así. Cuando usted habla la palabra, usted está desatando quizá una llovizna, o quizá está desatando una lluvia o una tormenta sobre aquellos que le están escuchando. Usted no lo ve, pero esa palabra que usted soltó no volverá a Dios vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual el Señor la envió. Y dice la Biblia que será prosperada. No se canse de hablarle a sus hijos de la palabra de Dios. No se canse de predicarles, de decirles, de hablarles del amor de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida y lo que puede hacer en la de ellos, hermano. Esto nos trae a nosotros paz. Esto nos trae a nosotros tranquilidad de saber que esa palabra cumplirá y tarde o temprano dará fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús, porque Él es bueno. La palabra es una semilla, hermano, y tarde o temprano dará su fruto. Quiero terminar con este pasaje de la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 13, versos 20 al 21. A veces nosotros nos calificamos de qué tan vivos estamos como para hablar la palabra de Dios, o qué tan nos medimos, ¿verdad? Qué tan espiritual ando yo como para hablar la palabra de Dios. Qué tan bien estoy yo como para soltarle un verso a un par de personas. Mire, cuando usted anda subirse aquí es otra cosa, pero cuando usted anda por ahí en el parque, en la parada del autobús, en el taller, yo no sé, donde usted ande, si hay palabra de Dios en usted, aunque usted ande así medio seco, ande así medio moribundo, hermano, esa palabra que hay en usted va a producir algo en la persona que lo escucha. Mire, está ilustrado en este verso, segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. Eliseo, que fue un profeta también, que habló de parte de Dios, dice:
Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro ¿de quién? De Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire qué tremendo. Y esto tiene que ver con la doble porción y todo eso que él le pidió a Elías. Pero note, hermano, estas personas iban a enterrar a este muerto. Y de repente vieron que venía la banda, y no era la banda a tocar porque estaba el muerto, hermano, sino que era una banda de píos. Y cuando se acercan ahí, dijeron: no tenemos tiempo de enterrar al muerto. Y vieron una tumba que estaba ahí, un sepulcro medio abierto, y dijeron: aquí mero. Y lo tiraron adentro, hermano, y ahí estaban los huesos de alguien que había hablado de parte de Dios. Era un hombre que había sido usado para hablar de parte de Dios. Y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, hermano, la Biblia dice que revivió. Aún en momentos de sequía, Dios puede usar nuestras vidas para traer vida a aquel que necesita, hermano. Nunca es un tiempo así propicio para hablar de Dios, hermano. Donde quiera que Dios le ponga a usted, hable la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Yo juzgaba a un drogadicto una vez porque me estaba hablando de la palabra y andaba bien drogado, hermano. Pero no se me olvida lo que me decía. Drogado, y me decía: y la carta a los Corintios, dice, porque se la sabía. Él había sido predicador y lamentablemente cayó en eso de regreso. Pero era impresionante cómo se sabía la palabra, y aún en mi mente queda lo que él me decía. Entonces, yo no estoy diciendo que cualquiera lo puede hacer. Si usted tiene la palabra de Dios, háblela, porque aún esa vida que usted transmita a otros, eso también le va a traer a usted satisfacción, y le va a traer también la vida que la palabra del Señor le da. Hay una llama encendida en su corazón, hermano. Deje que el viento, que no sabe de dónde viene ni para dónde va, reavive esa llama que Dios ha puesto en su corazón y en su vida. Póngase de pie, por favor. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos un momento y dele gracias al Señor. Dígale: gracias, precioso Dios, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos hablas. Gracias, Señor, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, así como el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, así somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, precioso Dios, y que estamos siendo transformados por el poder de tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es poderosa, bendito Padre. Tu palabra, oh Dios, tiene poder, bendito Señor. Y nosotros, oh Dios de la gloria, nos rendimos y nos humillamos delante de ti. Levanta tu voz, hermano, y comienza a orar y dile: Padre, ayúdame. Ayúdame para que esa palabra siga siendo la obra en mí, precioso Dios. Ayúdame, bendito Señor, porque necesito que tú traigas vida, Señor, a mi mente, a mi corazón, oh Dios de la gloria. Si había algo que estaba muriendo en mí, oh Dios bendito, sopla, oh Dios, sobre esa sequedad. Sopla, bendito Dios, sobre aquello que estaba muerto, oh Dios de la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Vamos, hermano, comienza a levantar tu voz.